Buenas noches a ustedes que están acompañando la charla en el día 13 de diciembre. Estamos aquí en Fátima, Portugal, retomando las charlas públicas. Estuve en Brasil con algunos compromisos y estamos retomando ahora las charlas, las partillas. La reflexión de hoy es algo en nosotros está insatisfecho y clama por una existencia superior. Entonces, ¿qué será lo que todo eso nos puede traer en el día de hoy como alimento para nuestra búsqueda espiritual? Bien, necesitamos reconocer desde el inicio que nuestra existencia transcurre en muchos niveles. Ya estudiamos nuestros niveles de conciencia y necesitamos realmente reconocer eso y tenerlo muy presente. Y tenemos una participación mayor en estos nuestros niveles humanos que están más próximos de la vida material, de los sentidos, de todo eso. Sin embargo, hay algo mucho más profundo dentro nuestro y todos nosotros sabemos en el fondo de esto. Y somos muy afectados en el nivel consciente por aquello que nosotros llamamos subconsciente e inconsciente también. Entonces estamos primero inmersos en nuestro propio núcleo personal, alrededor del cual giran nuestros intereses, y más allá de eso, la conciencia colectiva se encuentra hoy bastante perturbada, como podemos identificar muy fácilmente también nos influencia. De la misma manera, tenemos grupos internos. Tenemos núcleos superiores, sí, que hasta hoy estuvieron muy ocultos, muy escondidos, digámoslo, porque no pudieron expresarse mucho aquí en esta dimensión. Entonces, tenemos un amplio horizonte de trabajo, de desenvolvimiento espiritual, solo que tenemos que caminar en la dirección correcta para evitar aquel sentimiento de estar dando vueltas alrededor siempre de nosotros mismos, y a una cierta altura sentimos una tristeza o una frustración, como veremos aquí en algunas preguntas. Y esos niveles superiores, ellos igualmente nos influencian. Ellos también nos traen impulsos y hacen que tengamos contactos con estados de conciencia y con otras conciencias que nosotros no podemos ver eventualmente, que no interactúan con nosotros, como aquí, como personas, interactuamos. Entonces existe una situación, digámoslo así, en los planos superiores, que son los grupos internos. Entonces, no solamente somos este individuo como identidad humana, sino que también tenemos una identidad interior, que no es solamente una matriz, que nació de un estanque universal del origen de Dios, como prefieran, para vivir un proceso de evolución y después transitar un camino del retorno. Entonces, si nuestra identidad interior, ella determina que hagamos parte de grupos internos, y esos grupos se desenvuelven, maduran con diferentes objetivos, diferentes ámbitos de fuentes de inspiración, si podemos decirlo de esta manera. Entonces, existen grupos internos en los cuales nuestro mundo interior, bien entendido, nuestra conciencia profunda hace parte, y como podemos ver es una realidad que acontece mucho en el inconsciente. Transcurre en un lugar dentro nuestro que en general, a la cual de general no dedicamos el tiempo necesario y la estabilidad en esa búsqueda necesaria para mínimamente comulgar y traer para nuestra conciencia reflejos de ese proceso. Porque definitivamente la humanidad no fue creada para eso que nosotros hoy creemos que es nuestro objetivo. Cosas materiales, confort, bienes materiales, poder, incluso capacidades de destrucción. Definitivamente todo el ser humano desconfía, por lo menos, de que existe algo que tiene un sentido mucho más profundo. ¿Dónde está ese algo? Entonces, cuando emerge esa insatisfacción en nosotros, debemos tener mucho cuidado porque nuestra mente
Según una gran espiritualista llamada Elena Blavatsky, ella decía que la mente es la asesina de lo real. Entonces nuestra mente filtra, interpreta nuestra eventual insatisfacción y la conduce. Y conduce los vehículos a buscar una satisfacción o compensación para obnubilar el verdadero origen eventualmente de esa insatisfacción. Pero atención, no estoy diciendo que toda insatisfacción significa una búsqueda espiritual. Puede haber insatisfacciones que nacen de una no concretización de un deseo personal o de una ambición humana que puede generar también una insatisfacción, pero no es de esto que se trata. Cuando emerge algo en nosotros que clama por una existencia superior, ¿y cómo podemos identificar aquello? Cuando comenzamos a sospechar que incluso que aquello antes nos gratificaba, ya comienza a ampliar incluso su insatisfacción. Ahí el individuo entra en una crisis muy particular porque incluso las cosas humanas y eventualmente incluso místicas ya no sacian su sed y continúan sintiendo esa insatisfacción. Entonces se trata de que cada uno observe muy atentamente ese proceso, y observar no es conducir, es observar, porque es muy importante este lugar entre paréntesis del observador, porque podemos mirar en perspectiva lo que está aconteciendo con nosotros y tenemos un poco más de posibilidades de recibir una ayuda de nuestros niveles profundos y sentir ese clamor. Porque mientras estamos enredados con esa insatisfacción, estamos criticando, condenando, estamos responsabilizando a alguien por esa insatisfacción, estamos perdidos realmente. Y esa es la palabra. Estamos dando vueltas alrededor de eso que invariablemente con esa influencia colectiva nos van a llevar a aquellas situaciones, ¿no? Que aquellas situaciones que podemos alcanzar y que nos dan alguna pequeña gratificación que van a maquillar, van a aparentemente mitigar una sed que no viene de nada que es humano. Entonces considero que este estudio es bastante importante y útil para todos. Algo en nosotros está insatisfecho y clama por una existencia superior. Bien. Como decía, existe entonces todo un camino que debe ser descubierto. Y la buena noticia es que eso ya existe, eso está dentro de nosotros y, y tenemos que organizar nuestros mecanismos para que aprendamos a seleccionar un poco mejor en dónde colocamos nuestra conciencia. Bien. Cuando emerge esa insatisfacción, nosotros debemos estar atentos. Estamos dando atención a ese llamado. Con esa insatisfacción que también se traduce en un llamado. ¿Le damos atención a esto o rápidamente nos dejamos secuestrar por un movimiento del cuerpo emocional o del cuerpo mental que van en busca de algo que esté ahí a la mano? Estar a la mano quiere decir algo que él pueda activar con su libre voluntad, porque ya conoce aquel mecanismo de gratificación, que es un mecanismo muy conocido por todos nosotros. Y es tan infantil esto, por otro lado, que ese ser descubierto que se vuelve consciente empieza a generar conflictos. Entonces, si usted va a luchar con eso, se va a desgastar y no va a lograr nada. Tenemos solamente que detectar que eso existe y tenemos que aislar ese movimiento en donde está aconteciendo ese movimiento. Es en los deseos, es algo de colectivo. ¿De dónde nace eso? ¿Por qué mi mano? ¿Por qué mi intención? ¿Por qué yo quiero esto? ¿Por qué yo insisto con esto? Eso hace parte realmente de mi camino.
Vean, son preguntas tan simples que nosotros en general no hacemos y nos dejamos arrastrar por ese proceso y con eso no conseguimos percibir que atrás de esa insatisfacción está un llamado, un clamor, algo en nosotros está reclamando de manera bien positiva, está reclamando una atención y debemos dar atención a eso. Nuestra situación actual es fruto de la conciencia más superficial. Nuestro envolvimiento con las cosas materiales, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras convicciones, incluso de que precisamos todas esas cosas en este momento para un proceso que técnicamente es llamado de autoafirmación. Entonces, todo aquello que gira alrededor del poder personal es una herramienta para la autoafirmación. Por eso en el pasado, en la India antigua, en las civilizaciones orientales antiguas, en las culturas indígenas antiguas, se cultivaba ese desapego, la renuncia, que era una manera de desactivar ese vínculo automático con todo eso. Y quedarse en la posición de la observación. Por eso esa meditación activa, ¿no? Que quedaba frente al río que pasa sin enredarse con aquello, sin envolverse. Ahora bien, llegó el tiempo de trascender la superficialidad de nuestra propia conciencia. Y cuando comenzamos a identificarnos y acostumbrarnos con movimientos de aguas más profundas y realmente dar atención a ese clamor interior. Y otra buena noticia, ¿no? Aquí ya son la segunda noticia buena, es que cuando quedamos en silencio muchas veces aprendemos a ver la agitación que emerge y hacemos así, ¿no? Observamos aquello y quedamos aquello que pase. O que aquello llegue a un punto en el que nos toca y que nosotros podemos ver, ya te descubrí, ¿eh? Saben cuando los niños saben que nos están engañando, ya corre, juega, se tapa la cara y nosotros hacemos que no estamos viendo y a una cierta altura, si nosotros interactuamos con el niño, le podemos ayudar, ¿no? A madurar. Entonces, análogamente, nuestra personalidad ella aún manifiesta ese mecanismo o mecanismos muy infantiles. Y ella solo los manifiesta porque nuestra conciencia profunda, nuestra personalidad, que es el conjunto de nuestros cuerpos, no toman una decisión de realmente interactuar con ese niño y invitarlo a madurar. Salir de ese lugar del niño que ahí zapatea en esa insatisfacción y ayudarla a identificar alguna cosa atrás de esa insatisfacción. Si nos acostumbramos con esa calma interior, vamos a comenzar a descubrir estados de conciencia dentro nuestro que están ya preparados. No es una buena noticia, ya están preparados. Y que están solo aguardando que nosotros podamos darles un espacio para que emerjan y puedan comenzar a combinar sus estados profundos, sus estados de conciencia impersonales, como el servicio, la compasión, la solidaridad. Bueno, son innumerables valores de ética, como también llamamos, que van a comenzar entonces a trabajar nuestro carácter y trasladar nuestra atención de nuestro ego, de nuestros intereses personales hacia una interacción más fraterna y constructiva. Sin hablar de la sensibilización que viene de esto con relación al planeta y a los reinos de la naturaleza. Entonces, si no tocamos esa región profunda, esa libertad del espíritu, y comenzamos a sospechar de que aquello existe, nuestro proceso con la naturaleza y con los reinos se vuelve un proceso ambientalista, ¿no? De los ambientalistas, de las causas ambientales que son muy necesarias, sin duda alguna, pero ¿y qué hay de la evolución de esas conciencias? ¿Cuál es el proceso real y profundo de los reinos? ¿En dónde queda? ¿Comprenden cómo es importante dar atención a esa insatisfacción, ¿no? Y volviendo a lo que dije antes, no permitir que nuestra mente interprete esa insatisfacción como un estímulo de buscar satisfacciones. Aquellos objetos, interacciones que ya sabemos
¿qué vamos a encontrar? Que son eventualmente gratificaciones muy pasajeras. Tenemos que atravesar esa etapa inevitablemente. Para colaborar con ese proceso y entremos en este ciclo de pastillas hasta el año que viene, vamos a ofrecer algunas prácticas espirituales abiertas para todos. Entonces, la próxima será un trabajo con los símbolos. Son símbolos que ya están disponibles en el libro Bases del Libro Ardiente y en el glosario esotérico. Y de nuevo, vamos a ver cómo a través de símbolos tan simples, a través de ejercicios espirituales tan accesibles, podemos calmar nuestro proceso consciente. Dar el alimento correcto que nuestra mente necesita. Dar el alimento correcto que nuestro emocional también necesita, que son sentimientos superiores, y crear un proceso físico etérico en donde nuestro movimiento sea armonioso, en donde nuestro movimiento, nuestro proceso de interacción física también genere armonía, salud, vitalidad, genere movilización del sistema nervioso, como veremos aquí hoy a través de una pregunta, que se encuentra muy lastimado. Haremos prácticas de mantras que ya existen en el glosario esotérico y están disponibles. Vamos a incluir también este tipo de actividad en las charlas para que tengamos un espacio interactivo entre nosotros. Para que, quién sabe, juntos, incluso estando distantes, no distantes físicamente, pero juntos a través de la tecnología, podamos unir nuestras intenciones y ahí ayudarnos mutuamente en este proceso. Bien, tenemos aquí muchas preguntas. Vamos a ver hasta dónde llegamos, si son preguntas alrededor de este asunto y preguntas generales que llegaron en los últimos 45 o 60 días que pueden ayudarnos. La persona pregunta: percibo que la carencia que el ego tiene impide que muchas personas progresen, llevándolas al desespero y consecuentemente a una ceguera y a una inercia. Ellas se ven muy solas. ¿Cómo calmar? ¿Cómo aliviar esos corazones perturbados? Solo podemos ayudar y servir a otro en la medida que estemos haciendo algo en alguna proporción o incluso un esfuerzo que va a sugerirle al otro que lo haga. Por eso es que muchas prácticas hoy, muchos grupos, muchos consejos, incluso muchas terapias no tienen éxito, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la persona no vive eso dentro de ella misma. Ella habla de algo que ella no vive, ella no practica aquello que ella recomienda, ella no tiene consistencia en aquello que ella dice. Entonces, ya que usted quiere ayudar, que es una intención muy idónea, observe con qué profundidad usted está haciendo eso dentro de usted mismo. Entonces, como usted está trabajando en la carencia de su propio ego, y el fruto de eso va a ser luz en su camino para ayudar a los demás. Porque tenemos muchos vacíos de vidas anteriores que están allí para ser completados. No podemos saltar etapas previstas en nuestro proceso evolutivo. Entonces tenemos muchas encarnaciones, muchas deudas sumadas de varias encarnaciones, y ahora en este tiempo de síntesis sentimos realmente una presión y el ego se ve en ese movimiento de atender esas demandas. Ahora de nuevo, volviendo al contexto, ese es un clamor por la existencia superior, no nos equivoquemos. Ahora, con mucha sabiduría tenemos que no entrar en el proceso austero y ascético muy desactualizado de sacar de los cuerpos el alimento o los alimentos que aún necesitan, porque hay que aprender a seleccionar ese alimento, nutrir los pensamientos, los sentimientos, las interacciones en aquello que es nuestro nivel de decisión y de calidad de vida, del tipo de vida, y a partir de allí todo aquello va a quedar más claro. Otra persona pregunta: ¿la autoobservación contribuye para que la mente humana madure?
Como decíamos, ese lugar en el que miramos en perspectiva, Él sin duda alguna nos ayuda, porque la mente porque realmente es muy necesario en este aprendizaje de hoy. Entonces, si aprendemos primero a observar lo que estamos pensando y preguntarnos, ¿soy yo que está pensando eso o eso está pensando en mi mente? Es una pregunta tan simple, ¿no? Hagan la experiencia hoy o en este momento. Yo, ¿qué estoy pensando? ¿Yo estoy conduciendo el pensamiento o mi intención? ¿Estoy acompañando hacia dónde me está llevando el pensamiento o estoy siendo llevado por algún pensamiento? Y atención, aquí hay una pregunta sobre la tecnología que veremos. Hoy somos muy llevados por pensamientos que son engendrados en nuestro subconsciente por la tecnología. Entonces nos vemos discutiendo, ambicionando algo, luchando algo, polarizándonos por algunas opiniones que muchas veces no tienen el menor sentido para nosotros. Es el colectivo actuando en nuestra mente. Entonces, sí, si nos observamos, generando esa autoobservación, podremos eventualmente rastrear nuestro proceso de pensamiento y eso nos va a ayudar mucho a discernir si seguimos colocando energía en ese pensamiento o no. Y vean, en el inicio del proceso vamos a identificar naturalmente una aceleración considerable en los pensamientos. Es uno después de otro, es un desorden, uno sin ser la continuación de lo anterior. Entonces, observemos, no contenemos, no alimentamos, no controlamos, solo observamos y vamos a ir discerniendo qué es lo que no nos corresponde, qué es lo que no corresponde a nuestra conciencia. No va a tener consistencia para adherirse a nosotros y va a disolverse. Es relativamente simple, un proceso simple, pero tenemos que persistir porque aquello es muy insistente, aquel pensamiento que está allí, que viene del colectivo. Entonces, como él viene del colectivo, viene de una conciencia dirigida hacia nosotros. Es una conciencia colectiva que tiene una fuerza considerable, lo que llamamos de una forma pensamiento colectiva. Otra persona pregunta, ¿cuál sería la llave para salir de esta inercia, no? Porque ella observa en la humanidad como un todo. La oración sería una solución. Tenemos también que localizar en dónde está esa inercia. Tenemos algo muy conocido que es muy conocido en las filosofías orientales. Tenemos en nosotros elementos que pueden llevarnos a la inercia y que debemos conocer un poco mejor. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de nuestro cuerpo físico? ¿Es una naturaleza más pasiva, más activa, más proactiva? ¿O nuestro emocional tiene una tendencia al acomodamiento, tiende al apego, o él tiende al dinamismo, tiende a la interacción, tiende a renovarse? Y nuestro mental, él es crítico, es receptivo, es comprensivo. Todo eso tiene que ver con inercia. Y para complementar esa reflexión, ¿dónde está nuestra intención? ¿A dónde queremos llegar? Solo podemos salir de la inercia cuando tenemos una meta cercana. Una meta para mi día, para mi noche. ¿Cuál es mi meta para esta semana? ¿Cuál es mi meta para este ciclo de mi vida? Cuando nos establecemos una meta, comenzamos a reunir la energía para todo esto, coloco mi intención en esto, mi energía se comienza a dirigirse hacia eso y comienza a mover ese potencial para salir de la inercia. Entonces, como veremos aquí, la fuerza que la conciencia colectiva tiene va generando ese campo de inercia, de mucha pasividad que a una cierta altura inevitablemente nosotros nos desconectamos de nuestros niveles profundos. Y de la inercia podemos pasar para otra etapa que es muy peligrosa y muy común en estos días, que es la depresión.
Entonces, nosotros somos una gotita de agua, que es la humanidad, que es este planeta, en este planeta, y por la falta de proactividad de una meta, de un objetivo, nos vamos volviendo inertes, aquel agua va parando junto con otras gotas y a una cierta altura estamos todos paralizados. Entonces, en parte eso hace parte de una estrategia que veremos enseguida de control de la humanidad para que seamos pasivos, paralizados, con mucho miedo, aterrorizados por esas formas de pensamiento que, que nuestro inconsciente gire por una búsqueda de la autoafirmación, supervivencia. ¿Y cómo podemos buscar esa lucidez interior? Tenemos que desconectarnos de esa conciencia colectiva. Ahora, si la oración puede ayudar, sí, la oración a través de muchos beneficios. Es una disciplina es algo que también le trae disciplina a nuestros cuerpos. Creamos un horario, repetimos una fórmula o no, verbalizamos, colocamos nuestra intención en esa oración, consideramos entonces el mundo invisible. No es así, si yo estoy llorando, yo estoy en principio dirigiéndome a un mundo invisible. Y todo eso nos saca de esa letargia, de esa inercia. La letargia es la falta de una meta, de un objetivo, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que mirar y cómo saber el camino que debemos recorrer para saber cuál es nuestro propósito? Entonces, como decíamos anteriormente, eso está ya reflexionado de alguna manera, lo hemos reflexionado. Ahora, muchas veces o casi siempre no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer o no sabemos por dónde debemos ir, porque realmente está muy turbia esa nube creada por la conciencia colectiva, por la negatividad que circula en estos niveles. Ahora, seamos inteligentes. Si vamos por otro camino, que es el camino de no hacer lo que ya sabemos que no es nuestro camino, ¿no es verdad? Entonces, si somos vegetarianos y sabemos qué dieta debemos hacer, por lo menos yo evito aquellos productos que debo evitar, ¿no? Productos animales, productos en los que interrumpimos la existencia de un animal. Entonces, muchas veces debemos evitar o incluso negar, si tenemos esa energía de la voluntad, negar lo que no es nuestro camino, que nos va a ayudar más tarde o más temprano hacia nuestro camino. El punto es que como no vemos nuestro camino y no identificamos conscientemente ese camino, acabamos cediendo a presiones de experiencias anteriores y vamos, como decíamos en el inicio, a buscar la gratificación o la satisfacción en esa agua, ¿no?, que está allí estancada, que es nuestra inercia, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo descubrir nuestro propósito y hacia dónde mirar? Primero retirando nuestra mirada donde no debe estar. Solo eso ya traería para nuestra aura, para nuestra conciencia, una calma interior y el inicio de una indicación de hacia dónde tenemos que mirar. Solo eso, solo de parar, de mirar, de dar atención a aquello a lo que no debemos dar atención, pero tenemos que hacer la experiencia. Experimenten, este no es un estudio teórico, hagan la experiencia. Detecten lo que ustedes ya saben que es del todo no les corresponde y eviten una y otra vez esos espacios que se abren, que son espacios vírgenes, profundos, creativos, que van a incluir incluso espacio y tiempo para eso, que nosotros decimos que queremos hacer, dedicarnos y que no tenemos tiempo. Seguramente estamos colocando nuestra conciencia, ocupando el tiempo en cosas que no son esenciales para nuestro momento.
tomando en cuenta la creciente dependencia de los jóvenes en las tecnologías, se puede decir que hay una estrategia clara de dominación de parte de los seres involutivos. Sí, así como existe un plan evolutivo, así como existe, sí, previsto en el pensamiento de la creación un plan de evolución, un plan de ampliación de la conciencia, un plano en el que tenemos cada vez más conciencia de lo que somos en cada dimensión, en cada plano. Existe también un plan que camina en dirección opuesta de la luz, que camina en dirección de la disociación, de la individualidad, del destaque en detrimento del bien común, del compartir, del no compartir, mejor diciendo, en detrimento del el no repartir, todo aquello que separa, todo aquello que divide, todo aquello que aísla, todo aquello que explota, que disocia. Nosotros llamamos de involutivo y caótico. Entonces, sí existe un plan para eso y la tecnología no es que ella sea evolutiva, pero ella está siendo muy usada para que ese plan evolutivo trabaje a través de lo que es difundido en ella, a través de lo que la tecnología propaga, especialmente confirmando esos patrones de autoafirmación que son opuestos de una tendencia de sí, de yo realizarme individualmente, sí, pero eso no significa y no se traduce en que yo querer destruir al otro o querer interferir en la evolución del otro o no percibir que eso que yo maduro dentro de mí es para crecer, para la evolución de los otros, para compartir a los otros a evolucionar. Entonces, con relación a la tecnología, no sabemos realmente cómo va a terminar eso. Aquí hay una pregunta muy ligada con eso que voy a leer aquí. La persona dice, si la soya transgénica es propicia o no para el organismo. Entonces, ese tema de la tecnología también coloca aquí el tema de la biotecnología. Entonces, nuestra ciencia, que es una sopa recalentada de la ciencia de la Atlántida, no conoce la repercusión de aquellos métodos que usa, no conoce. Entonces, si no tuviéramos una vida interior realmente, nosotros digo la humanidad, nosotros jamás tocaríamos el gen de un animal, de un ser humano, o de una planta, o de un vegetal, porque sabemos que ahí existen millones de años de un proceso evolutivo, de un proceso que no conocemos y que tiene origen en el universo. Entonces, si una soya transgénica es buena o no, vean, todo lo que es transgénico, y atención, es una alarma realmente. La mayor parte de nuestros alimentos vienen de productos que no son puros, o como se dice, de semillas criollas o no manipuladas genéticamente. La gran mayoría. de- Entonces eso toca nuestro ADN, toca nuestro sistema metabólico, endocrino, toca nuestros sistemas con un tipo de sustancia que está alterada. Y todo eso que debería digerir, procesar, asimilar aquellas moléculas, no encuentra allí un código para trabajar en aquello. Entonces comienza a generar todo un conjunto de situaciones en el organismo, de disfunciones, como las llamamos, que la ciencia llama enfermedades desconocidas. ¿No es así? No se escucha mucho eso. Enfermedades desconocidas, con nuevas enfermedades. No es que sean nuevas enfermedades, es que son el resultado de que estamos allí recibiendo impulsos extremadamente disociativos que no estamos cuidando de nuestros cuerpos, principalmente de nuestro cuerpo físico, ¿no? Emocional y mental. El cuerpo físico en el campo de la, de la alimentación, ¿no? Nuestros cuerpos físicos son templos vivos, como ese ambiente, como un cáliz en donde nuestro mundo interior puede emergir
y a que encuentre mínimamente una estructura saludable, pura, relativamente pura, para un proceso de integración e integración con los demás reinos. Entonces, volviendo al tema de la tecnología, lo que entra como estímulo mental, estímulo emocional, las tecnologías, ¿no? Las cosas que aparecen y desaparecen, ¿no? Cosas que no tienen una continuidad, las formas que no existen en armonía. Vean los dibujos animados que los niños ven ahora. Escuchen las músicas, escuchen la frecuencia de las músicas, vean el tipo de ritmo y la combinación de los ritmos. Todo eso tiene un plan por atrás de eso. Hay quien conduce ese plan. Yo no voy a entrar en ese detalle, en este estudio, porque eso sería atraer un tipo de situación que no es necesario atraer. Lo importante es que evitemos el contacto con aquello que no nos corresponde, porque lo que está por atrás de eso es algo que realmente no va a colaborar con nuestra evolución. En el tema de la soya, ya que la persona preguntó, mínimamente ayudará en la construcción de nuestro proceso orgánico. Y yo digo, bueno, y entonces, ¿en dónde yo voy a encontrar una soya que no es transgénica? Vean, es grave el asunto. Hoy mismo muchos productos llamados de orgánicos y naturales son de semillas transgénicas. Entonces, incluso habiéndose desenvuelto de manera orgánica, ya son transgénicas, o sea, el origen de ese gen es alterado para promover, entre comillas, un beneficio, sea cual sea, que eventualmente incluso puede tener alguna justificación desde el punto de vista comercial, productivo y financiero. Ahora, como no sabemos, no conocemos el plan evolutivo para nosotros y para la humanidad, seguimos corriendo atrás de ese plan material y es un verdadero desencuentro en este caos todo. Estamos dando cabezadas unos con los otros, cabezados con esas fuerzas evolutivas, y tenemos que filtrar muy bien todo eso. En su momento haremos un estudio solo sobre el reino vegetal, que es un tema muy importante, que sobre el reino mineral también, sobre las aguas, los minerales, la tierra, el suelo, las piedras. Ese es un universo. Hay un universo por atrás de eso. Ya llegaremos allí. Entonces, sí hay un plan atrás de eso, y vamos a trabajar un plan que no solo neutraliza eso, sino que es lo que nos corresponde, que es el plan evolutivo, y dejamos directamente que el universo cure, transmute y redima, libere el planeta de ese otro plan. ¿Nos comprometemos a eso? Ahora, sobre la tecnología, muy ligado a todo esto, no sabemos la repercusión de todo eso con relación en lo que se refiere a las frecuencias. Cuando surgió el tema de las redes sin hilo, se hicieron muchos estudios, ¿no? Recuerdo que acompañé hasta un cierto punto a una persona que vino del Reino Unido solo para trabajar con los crop circles, y ella hacía un estudio de la frecuencia de los crop circles en la conciencia humana, y también con esas redes de las redes sin hilo en el aprendizaje de los niños. Entonces, ya en aquella época, estamos hablando de la época del 2000, existía una alarma en algunos países de que esas frecuencias comenzaban a mudar el proceso neurológico cerebral incluso. Entonces, hoy, ¿quién no comienza a darse cuenta del proceso de la memoria, del olvido, de la dificultad de asimilación de la información, la dificultad de retener un sueño, por ejemplo, un sueño que tuvo en la noche, la dificultad de asociar ideas, de crear? Todo eso está ahí, no embutido en el tema de las frecuencias, y no sabemos, la ciencia no conoce, o me corrijo, lo que la ciencia conoce, ella no lo divulga, porque iría en la contramano de sus intereses. Pero en su momento podríamos estudiar sobre eso, y como les decía, la buena noticia es el estudio de los mantras, de los símbolos, los colores y todo eso. No digo que son antídotos, pero son una verdadera vida que estamos buscando a través de estas partillas, de estas charlas, estimular
lo que nosotros tenemos que adherir. Y lo demás esperamos, sabemos que el universo cuidará de eso. El universo continuará cuidando de esa otra parte. ¿Qué activan en nosotros los mantras de Nirdin en nosotros? Una pregunta muy interesante. Cuando lleguemos al momento de practicar juntos los mantras, vamos a poder vivenciar esto. Ahora, en este proceso del lenguaje que estamos utilizando, por ejemplo, en esta charla de hoy, usamos la gramática, ¿no? Los verbos, los sustantivos, los pronombres, las ideas. Vamos a través del proceso de la comprensión generando una reflexión y estimulando un proceso en cada uno de nosotros que vive un proceso diferente, en donde o de memorias o de impulsos o de acogimiento, cada uno en su mecanismo que puede engendrar esto. El IRTIN es un tipo de lenguaje que traduce estados de conciencia. Entonces no traduce ideas, conceptos y reflexiones, traduce estados de conciencia. Entonces, las civilizaciones más evolucionadas, la gran mayoría de ellas son inmateriales e incorpóreas, utilizan el IRDIN en el universo como un mecanismo para compartir estados de conciencia o un mecanismo de creación incluso. Entonces creamos a través del sonido, el sonido mueve los éteres, entonces los éteres van generando frecuencias, van generando ondas, esas ondas aglutinan partículas y moléculas y crean formas incluso. Entonces sería, como iremos en su momento, un instrumento, si podemos llamarlo de instrumento, o una herramienta, o como queramos comprenderlo, de redescubrir nuestra ligación con los devas, los ángeles y los elementales. ¿Qué son los elementales? Ellos son elementos creadores de la naturaleza. Y si los ponemos junto al trabajo con el sonido en algún plan, en algún nivel, aquello va a organizar las partículas. Los elementales que vibran en aquella frecuencia van a actuar allí y de alguna manera van a participar, ¿no? Entonces existen realmente terapias, procesos de cura que trabajan con los sonidos o con diapasón en cada frecuencia que genera una resonancia en nuestros órganos, ¿no? En Oriente eso es muy conocido. Muy no ahora, ya está olvidado, pero en Oriente eso fue muy conocido en la sabiduría antigua. Y que cada órgano nuestro vibra en una frecuencia. Cuando se trabaja en una nota musical, aquello va activando en aquel órgano una frecuencia original de aquello. Entonces un pulmón vibra en una frecuencia, activamos aquella frecuencia, nuestro pulmón entra en contacto con aquello, ya tienes como una camilla, ¿no? Códigos debajo de la camilla que genera esas frecuencias, ¿no? Este es solo un ejemplo entre tantos. Entonces va calibrando aquella frecuencia que está disociada del pulmón, que es nuestro ejemplo ahora. El pulmón va retomando aquella frecuencia, eventualmente complementa una medicación o no. Ese órgano recobra aquella frecuencia original. Perciben como la medicina está distante, aunque sea muy necesario, ¿no? Esa no es una crítica, es muy útil en algunas situaciones. La medicina está distante de todas esas realidades. Entonces es eso, los mantras en Irdin como idioma, no solo como mantra, sino como lenguaje, es un proceso creador y un proceso de compartir estados de conciencia. Otra persona pregunta, ¿qué hacer con las fuerzas que nos llegan y que eventualmente percibimos que no, con las cuales no sabemos cómo lidiar o no sabemos cómo lidiar? ¿Cómo discernir si son negativas y hasta qué punto nos interfieran en nuestro proceso? Vean, somos seres magnéticos, queriéndolo o no, creyendo en esto o no.
existe una ley universal que es la ley de la atracción. Nosotros atraemos lo que nos corresponde. Incluso el proceso logarítmico de la tecnología usa esa ley. Ellos van interpretando nuestro interés, van interpretando aquello que queremos atraer y a una cierta altura aquello viene en nuestra dirección. Así funciona el proceso de las redes y todo aquello que nos llega, ¿no? A través de nuestras intenciones. O sea, lo que buscamos antes es lo que viene atrás de nosotros. En nuestra vida diaria, aquello que nosotros somos, nuestro profundo, debería ser ese polo atractivo de las fuerzas. Entonces, ¿nosotros también atraemos negatividad? Sí. Ese lugar, o mejor, esos puntos ciegos dentro nuestro, menos evolucionados, ellos también tienen magnetismo. Deseos reprimidos, o deseos por cosas, o por seres, o por experiencias que ya no nos corresponden. Todo eso genera un magnetismo, que a su vez atrae una vibración que corresponde a eso. Ese tema es muy importante, porque muchos se colocan en una situación de víctimas. Yo estoy recibiendo mucha interferencia, mucho asedio. Investiguen un poco si no hay algo en ustedes que está atrayendo eso. Investigue un poco más. Y no es investigar para lastimarse a sí mismo, para vivir un proceso de autoconmiseración. Y tampoco es una condenación. Es apenas iluminar alguna región nuestra que eventualmente aún está un poco obnubilada. Obnubilada quiere decir obscurecida. Está ahí patinando en alguna cosa que no es positiva y que está atrayendo lo que nosotros llamamos como asedio o involución. Y por otro lado, si investigó y no encontró nada, o eso está en el inconsciente tal vez, o usted está atrayendo eso porque usted llegó en un punto, en un nivel de oferta, de servicio, así como las mariposas son atraídas hacia la luz. En una analogía, ese estímulo menos positivo viene también a su aura, a su conciencia para ser transmutado y liberado. Entonces no existe una situación única. Cada situación es única, puede ser la combinación de varias cosas. Llego a comprender incluso que siempre es un proceso híbrido. En parte nosotros atraemos y en parte algo en nosotros que está en el proceso de transformación de aquel sector de la experiencia humana está madurando y lo que aún es inmaduro en nosotros acompañan, atrae una cierta situación para entrar en ese canal de maduración y que sea transmutado. Y un punto que es algo menos infantil, al atraer esto, justifica que aquello llegó. Yo voy a adherirme nuevamente a esa situación. Hay que estar atentos, no, y ver cuándo eso termina. Y ahí quedamos repitiendo ese patrón que todos conocemos bien. Y no conseguimos salir hacia una cura, hacia una liberación, sino que vamos del hábito para un vicio y quedamos en un círculo allí vicioso, como se dice. Vean todo eso, esa parte de nuestra experiencia. No existe nada de ninguna intención o ningún comentario, negatividad, de condenación. Es realmente para suscitar una reflexión, una autoobservación y que veamos si realmente estamos atrayendo eso para liberar, para transmutar como servicio o lo estamos atrayendo porque nos corresponde aún en algún nivel. No sé, pero ¿por qué yo atraje a aquella persona, aquella situación? ¿Por qué yo estoy atrayendo eso? Pero pregúntense realmente. No embarquen en ese navío que llegó, ¿no? Si aquello llegó, quédese allí en perspectiva y vea si es necesario o no envolverse con eso. ¿Y para qué? Y para concluir, ¿no? Muchas veces nos envolvemos, sí, incluso sabiendo que no nos correspondería más. ¿Saben por qué? ¿Saben cuando Jesús habría dicho, aquel que persiste hasta el fin no será salvo? No fue dicho eso. Incluso que no ha llegado al... ¿Será que ya no termina? Llegamos al fin del ciclo de alguna cosa.
Tenemos karma con seres, con situaciones, karma con nuestras familias en las que encarnamos. Entonces, si alguna cosa y está en curso, es porque aquello aún no llegó a su fin, no a un fin como dar a una connotación de destrucción, sino el fin de un proceso, de un aprendizaje, de una experiencia que estaría aconteciendo, que nuestra presencia allí aún representa parte de ese aprendizaje. Si llega algo menos positivo en nosotros, aquello nos perturba. ¿Será que todavía me estoy envolviendo con eso? Tal vez haya allí un proceso de maduración. Apenas vigile su estado menos maduro y no se quede conduciendo eso y ni dejándose arrastrar por situaciones que ya podrían estar en otro nivel. Y para eso tenemos que aprender a renunciar, aprender a ganar un cierto control sobre eso, aprender a decir no. Vean, incluso sintiendo que alguno de los cuerpos tiene una necesidad, decirle, no, no es el momento para eso, es disciplinar nuestros cuerpos, educarlos. Queridos hermanos, este es un camino de iniciación, es una preparación para la expansión de la conciencia. En nuestro mundo interior no podrá haber una expansión de la conciencia si nosotros no educamos nuestros cuerpos. Y cada uno de nosotros está en un nivel, en una cierta proporción. Vamos a terminar aquí con un sueño, porque la vida simbólica realmente es muy interesante. Y vamos a ver cómo podremos ser ayudados. Aquí hay un paréntesis. Vamos a recordar que no, en un proceso, este es una partida en vivo, ¿no? Aquí en Portugal, una charla en vivo, y está siendo grabada antes. Pero quienes tengan dudas, sugerencias de temas, colóquenlo en el chat. Esto después va a llegar a mí y va a servir como referencia para nuevas charlas. Una persona soñó. Soñé con una casa alquilada que al entrar en la lavandería observé que habían sábanas verdes que estaban colgados. Sin embargo, estaban sin broches y por tanto las sábanas estaban con riesgo de salir volando, estaban en la cuerda del tender y sin los broches podrían volar. Y era una casa familiar y esa persona tenía la impresión de que ya había vivido en aquella casa. ¿Qué podría estar diciendo este sueño? En nuestro proceso evolutivo existe un punto muy central en la evolución humana, realmente muy antiguo y muy central, que es el tema de nuestra energía creativa, nuestra energía sexual. Ese no es un tabú, es un tema sensible. Hace parte de nuestra evolución, para comenzar el asunto. El punto es que nosotros transitamos incluso pasamos con mónadas o con experiencias en el reino animal y a una cierta altura llegamos al reino humano y muchos trazos de esa experiencia animal, ella es trasladada para esta experiencia humana, para que de la base de la columna hacia las chakras superiores hasta llegar al consciente derecho del cual ya conversamos, nuestra conciencia pueda vivir un proceso de retorno, así como nuestra energía creativa, para llegar en el sueño, porque el símbolo de uno de los símbolos que componen en qué momento está nuestro proceso, nuestra encarnación y de nuestro mundo interior con la energía sexual, con la energía creativa, es el tema de la cama, de las sábanas y de cómo nosotros arreglamos la cama. Entonces la sábana es aquello que cubre una cama, ¿no? En principio cubre la cama y cubre el cuerpo para que vivamos allí aquel momento, aquellos momentos donde puede acontecer en una cama, o en reposo y todo lo que pueda acontecer que ya sabemos asociado a eso. Y una sábana verde puede ser la cura del proceso de la energía sexual trabajado en una vida anterior. Por eso parecía que era una casa familiar para usted, solo que quedó allí colgado sin dar atención.
Da para acompañar. Entonces usted en una vida anterior colocó, lavó las sábanas, ojea, usted colocó ese proceso de la energía o de la experiencia con la energía sexual para vivir una purificación en un buen sentido, vivir una síntesis. No es un crimen, es una parte de la experiencia humana. Eso vivió una purificación, fue lavado, fue colgado, solo que quedaron allí sin estar acompañados, quedó un poco ahí al viento, quedó un poco suelto que podría volar en cualquier momento y volver a ensuciarse. Entonces es también un símbolo que está ayudándote a crear a- una alerta para retomar aquel punto que fue quedado en una vida anterior. Entonces, vean, la buena noticia es que las sábanas no están en el piso, todavía están colgadas en el tender, están limpios, es verde, que es el color de la cura, en muchas características y está disponible. Entonces, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Terminar de secar, doblar, guardar, volver a colocarla sobre una cama. ¿Y cuál es mi momento? Es un proceso interior en la conciencia. Acompañan no estimulando a nadie, a la energía sexual o a un proceso creativo. Es una reflexión, ya que la persona trajo un sueño también para decirnos cómo es importante los sueños, cómo aparentemente un símbolo tan banal retiene allí, guarda por detrás un aprendizaje y un estímulo para que evolucionemos. Muy bien. Tenemos aquí 5 más preguntas, pero vamos a parar por aquí. Daremos continuación a las charlas en diciembre y vamos a usar esas buenas noticias que son las soluciones, el trabajo con los mantras, el trabajo con los símbolos, para que juntos podamos ir creando una condición de que las charlas no sean solo informativas, sino también formativas, transformadoras y que creen también en el plano interno, en el plano superior, esa conexión entre las almas, entre los seres que buscan realmente despertar y la ampliación de sus conciencias. Estamos así comprometidos con eso, entonces seguimos. Gracias por acompañarnos. Si gustaron del video, bueno, tengo acceso a propaganda aquí. Tienen ahí el dedito porque así la plataforma interpreta que es un video útil y otras personas que eventualmente están necesitando este tipo de impulso pueden llegar a este contenido, a esta plataforma, porque la plataforma interpreta que es interesante. Combinado, y si no les gustó, igual también puede colocar el dedito para abajo. No hay problema, eso me va a ayudar mucho a estudiar mejor los temas que trataremos. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.